¿Cómo están? Bien, bien, bien. La clase de hoy va a ser presidencialismo. ¿Ok? Vamos a empezar a compartir pantalla. Bien, muchachos, pues vamos a ver lo que es el presidencialismo hoy. ¿Sale? Vamos a ver cómo empezó todo esto. Realmente antes teníamos un virreinato, obvio no era una monarquía, bueno, nos regíamos por monarquía, pero era virreinato, había un virrey, no había reyes. Había un rey, ¿por qué? Porque estábamos bajo el dominio de España. ¿Ok? Bien, muchachos, pues el origen del presidencialismo en México, pues va a transcurrir tras estas tres constituciones de México, ¿ok? La constitución de 1824, la constitución de 1847, que fue, ¿cómo se le dice? Removida en 1857 más o menos, ¿vale? Y la constitución de 1917, que es la que actualmente estamos trabajando. Bien, muchachos, pues vamos a empezar con la Constitución de 1824. Esto es antes de que abdicara Agustín de Iturbide en 1823. ¿Qué es abdicar? Bueno, que lo retiraran del cargo, que lo desterraran del país, ya que él era un virrey. ¿Ok? En 1823 lo abdican o lo retiran de la presidencia, del virreinato, y entra en su lugar en 1824 Guadalupe Victoria, que fue nuestro primer presidente de la República. Pero antes de ese, en ese lapso de que él salió en 1823, estuvo Miguel Ramos Arizpe. ¿Ok? ¿Quién fue él? Pues bueno, él fue un senador de la República Mexicana. Él fue un senador, él estuvo a cargo ese año más o menos, junto con otros personajes, estuvieron a cargo hasta que decidieron promulgar ya como presidente a Guadalupe Victoria. Fue nuestro primer presidente de México y se rigió bajo la Constitución de 1824. ¿Qué englobaba esta Constitución? Poder Supremo Ejecutivo. ¿Ok? ¿Cuál era el Poder Supremo Ejecutivo? Pues bueno, sabemos que el Poder Ejecutivo está a cargo del presidente de la República. Él era el que tenía a cargo todo, nada más había una presidencia. Existen dos corrientes ideológicas, federalismo y centralismo. En esa época, pues realmente esos eran los poderes, centralismo y federalismo. El centralismo, Partido Conservador Federalistas. ¿Qué quiere decir esto? La religión. Estábamos también bajo el dominio de la religión sobre el Vaticano, nos regía también, él todavía tenía poder, a pesar de que ya teníamos una constitución, todavía el poder eclesiástico se hacía presente en nuestro país. Ok, el federalismo, bueno, el federalismo, como les había dicho, ¿qué es? Miguel Ramos Arizpe. Él era el que estuvo encargando de manejar el país sin que la iglesia tomara posesión 100%. ¿Ok? Sin que la iglesia estuviera 100% a cargo del país, no. Estuvo Miguel Ramos Arizpe, ¿ok? Esto es en la Constitución, lo regía la Constitución de 1824, y pasó a ser república y federal. Eran nuestros dos poderes, una república y federal. ¿Qué quería decir esto, muchachos? Que obvio, el supremo y el poder ejecutivo en ese momento era el presidente, pero los federalistas pues se negaban a soltar el poder. ¿Quién era el federalismo? La iglesia. Bien, de ahí vamos a pasar a la Constitución de 1984 a 1857. ¿Ok? Bueno, en 1847 más o menos se abre esta Constitución removiendo, haciendo nuevas leyes, reformando nuevas leyes. ¿Para qué? Para su bienestar. Bueno, en la de 1847, pues prácticamente fue lo mismo, hasta 1857 se empezaron a reformar. ¿Ok? Entra Benito Juárez al poder y en 1857 promulga una constitución que realmente nos ayuda, realmente trabaja con nosotros, realmente nos da
esa libertad, esas garantías que nosotros necesitábamos. Bueno, Constitución de 1987, reunión del Congreso Constituyente el 14 de febrero de 1956, se une el Congreso, se debate referente a las leyes, a lo estipulado en la Constitución y se empiezan a reformar, se empiezan a ver qué nos va a ayudar. No se reconocía la tolerancia religiosa ni el juicio por jurado, modelo de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que automáticamente pasa a ser laica. ¿Ok? Ya no se va a reconocer la iglesia como tal, ya no va a haber iglesia. Bueno, va a haber, pero ya nada más lo vamos a tener como culto. Realmente en cuestiones políticas ya no tiene nada que ver. Fue hasta 1857 cuando entró en vigor la Constitución, se le formaron las leyes, como podemos ver en la imagen, se reformaron las leyes en 1857 y sacan a la iglesia del Estado. Prácticamente ya no tiene nada que ver. ¿Ok? Se vuelve laica. Ya no tiene nada que ver Roma aquí, ya no tiene nada que ver el Vaticano. Automáticamente ya se vuelve de la nación nada más. Obvio tenemos a la iglesia trabajando actualmente, pero lo tenemos nada más como es lo que es una religión, un culto. Bien. Abolición de la pena de muerte por unanimidad. Se garantizan los derechos humanos constituidos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que automáticamente de raíz se quita la pena de muerte. ¿Ok? Fue una abolición totalmente completa de la pena de muerte. ¿Okay? Por unanimidad, el Congreso votó a favor que quitaran la pena de muerte. Aquí actualmente en México ya no existe la pena de muerte, muchachos. ¿Ok? Como tal, ya no existe la pena de muerte. Es más, no existe ni la prisión definitiva. ¿Ok? Cadena perpetua como tal tampoco ya no existe. Tenemos prisión vitalicia, pero no cadena perpetua. ¿Cuál es la diferencia? Que cadena perpetua no tienes derecho a salir hasta que, bueno, ahí mismo termine tu vida. Y actualmente lo que es prisión vitalicia, pues tienes ese derecho. Posteriormente, si las leyes se reforman, puedes salir. ¿Por qué? Porque acuérdense que en anteriores clases les he dicho que va a la época. Si en la época cambia la Constitución o cambia una ley, podemos promover un amparo. ¿Para qué? Para que lo rija la ley que está actualmente. ¿Ok? La República Representativa Democrática y Federal. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que ya tiene una persona que nos va a representar sin ningún problema, ya es democrática. ¿Por qué? Porque empieza el voto. ¿Ok? Empieza el voto, ya podemos votar, ya debe de ser democrático. El pueblo es el que decide qué personaje quiere que tengamos en los puestos importantes políticos. El pueblo es quien decide, él es el quien va a decir. Y federal, pues federal porque nos rige un solo representante federal, que es nuestro presidente de la República. ¿Ok? Ya de ahí empieza la división de poderes, que es el gobierno se divide en 3 poderes, ya saben, ejecutivo, legislativo, judicial. Con una legislación en una sola cámara. ¿Ok? No como hoy que tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. 500 senadores, 500 diputados, 128 senadores. ¿Ok? Hoy en día eso es lo que tenemos 2 cámaras. Antes no, antes nada más existía una sola cámara y en esa cámara estaban las 2, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. De ahí vamos a pasar a la Constitución de 1917, la que actualmente nos rige, nuestra Carta Magna. ¿Ok? Mezcla de reformismo e
innovaciones revolucionarias. ¿Qué quiere decir? Que empieza a cambiar. ¿Ok? Por medio de mezclas innovadoras y revolucionarias, gente que llega al poder, gente que ya sabe qué quiere hacer. ¿Ok? ¿Quién promulgó la Constitución de 1917? Venustiano Carranza. ¿Ok? Él fue nuestro presidente y él fue el que promulgó, cambió totalmente de 1857 a 1917, hizo el cambio, hizo la reforma que actualmente hoy tenemos. Ha habido muy pocos desde la época para acá cambios en la Carta Magna. Sí ha habido cambios, pero han sido muy pocos realmente. ¿Ok? Ha habido cambios de garantías individuales a derechos humanos, por decir algo. Realmente han habido cambios muy poquitos desde esa fecha hasta la actual. Determinó los grados, trazos de un Estado activo e interventor. ¿Qué quiere decir? Que realmente se pusieron las bases para un Estado activo, para un Estado que tiene que estarse moviendo. Un Estado con derechos y obligaciones de regular la economía y la sociedad en beneficios de la mayoría. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que realmente el Estado empezó a trabajar por el bienestar de nosotros, de nuestros ciudadanos. ¿Ok? Realmente empezó a trabajar en bienestar de nosotros. ¿Ok? Bien. No refleja la realidad, sino la voluntad de transformarla. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad, por ejemplo, vámonos a la deuda externa. La realidad, ¿qué es, muchachos? Que nosotros le debemos a Estados Unidos un porcentaje que hoy fecha nunca le vamos a poder pagar. Pero la idea es transformarla. La idea es de que no se quede el dinero en unas personas. La idea es transformarlas. Por eso dice, sino la voluntad de transformarlo, querer hacer las cosas, querer cambiar esto. ¿Ok? Hacer un cambio total, pero total en la realidad. Si nosotros le debemos, ¿ok? Sabemos que nosotros debemos una deuda externa y realmente pues nos va a costar mucho. Necesitamos que llegue un presidente que realmente cambie y pague nuestra deuda externa. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahorita lo estamos transformando. Estamos diciendo la verdad. Antes se tapaba todo. Hoy no, hoy en día deben de decir todo. En qué se está invirtiendo nuestro dinero. Con nuestros impuestos en este caso. El Estado revolucionario fue la única fuerza capaz de otorgar rumbos al país ante una sociedad débil y fragmentada. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que realmente nuestro país fue a través, y todo esto fue hecho a través de la revolución, ¿ok? A través de la revolución. Se ha ido fragmentando, ¿por qué? Porque realmente pues no se ha podido hacer esos cambios que realmente queremos. Después de la revolución de 1910, el inicio más que nada, el inicio después de nuestra revolución, el país se ha ido fragmentando, ha habido una sociedad débil. ¿Por qué? Porque se rompió, se dividió. Se ha ido mejorando esto, ciertamente, se ha ido a través de los tiempos, se ha ido uniendo esos pedazos rotos. Pero sí hubo muchos cambios con nuestra revolución. Realmente, a pesar de que se dividió el país, sí hubieron muchos cambios. Hoy en la actualidad, pues gozamos de muchos beneficios. Uno de ellos, que eres libre, puedes ir, puedes regresar, puedes salir sin que te digan, o puedes comer lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras porque eres libre. Estás en un país libre, en el cual, si tú trabajas, debes de entender eso.
y tienes mucho. Si tú trabajas mucho, tienes derecho a tener, porque lo estás trabajando, tienes derecho a tener 1, 2, 3, 4 casas, las que tú creas. ¿Por qué? Porque lo estás trabajando. Coches, tienes derecho a tener coches, cuentas en el banco. Porque es una república democrática. ¿Ok? A comparación de otros países comunistas, socialistas. ¿Ok? Realmente, a diferencia de otros países, nosotros sí podemos ver o incrementar lo que queramos siempre y cuando nosotros lo trabajemos lícitamente. ¿Ok? Pero sí, realmente sí es una sociedad débil y fragmentada, porque todavía hasta hoy fecha no se ha podido unir esas piezas, todavía no se ha podido llegar a cambiar totalmente un país. ¿Ok? Características del presidencialismo en México. Características del presidencialismo en México. ¿Cuáles son, muchachos? Son las características generales, características del presidente en cuanto a la transición democrática mexicana concluida. ¿Ok? Vamos a ver estas 3 características, las vamos a desglosar y las vamos a platicar. Vamos a empezar con características generales. Modelo presidencialista establecido por la Constitución de 1917. Ese va a ser el modelo que hasta hoy fecha, desde 1917, se asentó y se lleva a cabo. República democrática, federal y laica. Okay, esa es una de las características primordiales que tiene nuestra Carta Magna, y ni el mismo presidente puede cambiarlas. Una forma de organización política en la que el presidente de la República es el jefe del poder ejecutivo. Les vuelvo a repetir, estamos divididos por poder ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente es el encargado del poder ejecutivo, que tiene la particularidad de ser unipersonal y auxiliar a diversos organismos para cumplir pues las diferentes funciones, tanto en la administración pública como en materia política. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que el presidente no es nada más una persona que va a un país y nos va a representar, no. Él tiene que ver, estar revisando las leyes, si realmente nos va a ayudar, si no nos van a ayudar, tanto en materia administrativa como en la política. Obvio, él es el que nos va a representar en un país, porque no podemos ir todos, claro que no. Él es el presidente, él es el jefe supremo de nuestro país. Y él, por lo mismo, él es el encargado de esas funciones, tanto administrativas como políticas. ¿Ok? De ahí vamos a seguir con la separación de poderes. ¿Qué son la separación de poderes, muchachos? Pues realmente lo que estábamos diciendo, existe un dominio del presidente sobre los gobernadores de los Estados Unidos mexicanos. Presidente, figura legal, legítimo del poder. ¿Qué quiere decir la separación de poderes, muchachos? Que el presidente nada más está encargado de el poder ejecutivo. Apoya al poder legislativo y apoya al poder judicial. Pero cada quien tiene su representante en cada uno de los poderes. Él da opiniones, él ayuda a dar esas opiniones, pero son los poderes, los encargados de los demás poderes, quien van a decidir. Ellos, el presidente va a platicar con ellos, va a dar opiniones si realmente les conviene, pero no puede meterse al 100% en los demás poderes, porque por eso es la separación de poderes. ¿Ok? Por eso estamos divididos en 3 poderes: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Características del presidente. Es a la vez el jefe del Estado y jefe del gobierno. La dirección del gobierno federal es determinada por él. ¿Por qué se dice que es el jefe de Estado y jefe del gobierno? ¿Por qué, muchachos? Porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Por eso es un jefe de Estado. Él tiene todo
derecho, la obligación y el poder de decir si entramos o no entramos a una guerra. Él es el que decide si realmente sí vamos a una guerra o no. Obvio, nosotros nos regimos por un régimen pacifista, pero si nos viésemos atacado, él tiene todo el poder de mandar a todas las tropas militares a ayudar. Es un jefe de gobierno. Es un jefe de gobierno. La dirección del gobierno federal es determinada por él. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que él va a poner a todas las secretarías a nuestro cargo. ¿Ok? Él va a poner las secretarías, él va a decir quiénes van a estar a cargo de todas las secretarías. Él va a decir cuántas secretarías y las puede modificar. ¿Ok? Él va a decir cuántas secretarías va a estar. ¿Ok? Por ejemplo, pues tenemos la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Aquí te hacemos un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Okay? Todos ellos están a cargo. Se divide por secretarías, pero debemos de entender que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana está a cargo de la Secretaría de la Defensa. Secretaría del Bienestar, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y así sucesivamente tenemos todas esas secretarías. Son 19 secretarías hoy en día. ¿Ok? Él es el que va a decidir, él es el titular, él es el que va a poner a las personas en los puestos claves en las secretarías. Él va a decidir quién va a trabajar con él. El titular único del Ejecutivo Federal, sus colaboradores son auxiliares que dependen de él. Cuenta con amplias facultades constitucionales para nombrarlos y distribuirlos como él mejor prefiera. Lo que les estaba comentando de las secretarías, él es el único que puede poner y quitar de las secretarías, nadie más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las secretarías dependen del poder ejecutivo. Él es el único que va a quitar y a poner secretarios, nadie más. ¿Ok? Tiene el derecho a iniciar veta y promulgar leyes. ¿Qué es el derecho de veto? El derecho de veto, muchachos, ese es el derecho que él tiene a cambiar una ley ya promulgada, tiene su derecho de veto. Obvio, por ser nuestro presidente de la República, él tiene ese derecho a que se mande a revisión otra vez esa ley. ¿Ok? Promulgar leyes, acuérdense que él las promulga, mas no las ejecuta. Las van a ejecutar primero la Cámara de Diputados y Senadores y se va a mandar al Poder Judicial, que él es el que se va a encargar de ejecutarlas. Él nada más va a promulgar, él va a decir, bueno, yo creo que esta ley, con todo su gabinete, van a platicar y van a decir, bueno, yo creo que esta ley vamos a cambiarla por esto, por esto. Ok, se manda a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo acepta y lo manda al Poder Judicial. El Poder Judicial lo va a llevar a cabo. Pero si el presidente promulga una ley y en la Cámara de Diputados se la rechaza, tiene el famoso que se llama poder de veto. Él tiene todo el derecho de decir que sí va adelante. ¿Sale? Es independiente ante el Congreso de la Unión, no tiene que sujetarse a su opinión para orientar a su gobierno hacia directrices que consideren necesarias. ¿Okay? Él es el poder absoluto, el presidente es nuestro representante legal, él es el que tiene el poder de hacer todo y no tiene que estarle pidiendo permiso a los demás poderes, ¿okay? Para hacer las cosas. Es un poder totalmente diferente de todos los demás, ¿ok? Él es el encargado, el presidente es el encargado de hacer las cosas como mejor le conviene, ¿ok? Por eso él es nuestro representante. Bien, bien, muchachos.
¿Se encuentra la transición democrática mexicana concluida? Es una pregunta bastante interesante porque, pues sí, somos democráticos, realmente tenemos derecho a la democracia, tenemos derecho al voto y ser votados, tenemos derecho a votar, a elegir a nuestros representantes en los lugares, en las cámaras de diputados, cámaras de senadores y nuestro presidente de la República, ¿ok? Tenemos ese derecho, tenemos, ¿ok? Pero realmente se ha concluido, realmente se ha llegado a lo que queremos. Pues se ha producido mejoras en democracias electorales que han supuesto una mayor confianza a los resultados. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Yo puse este ejemplo. ¿Por qué? Porque realmente sí ha habido una democracia electoral. En el sexenio pasado, cuando llegó López Obrador al poder, pues sí vimos una democracia. Sí vimos una democracia como tal. ¿Ok? Todo el país salió a votar y se quedó quien nosotros quisimos. Sí hubo una democracia. Sí ha habido unos cambios electorales, sí ha habido unos cambios electorales. Realmente, muy pocos, pero sí ha habido cambios electorales. No obstante, la democracia va más allá de los procesos electorales. Eso es lo que yo les comentaba. Sí ha habido cambios electorales, sí, pero no solamente las elecciones son lo que tiene que ver con el cambio. Su consolidación requiere la existencia de garantías de legalidad, tolerancia y pluralidad. Pues realmente nos hace falta muchas garantías, nos ayudan en muchas cosas, en otras no. Hay ocasiones en que, por ejemplo, en decir nuestras leyes nos ayudan y otras veces nuestras leyes nos perjudican. Debemos de quitarnos esa idea de que la ley o el derecho solamente es para la gente rica, para la gente que tiene dinero. Las leyes son para todos, simplemente hay que saberlas ocupar. Realmente sí nos falta mucho, sí nos falta mucho por trabajar, mucho por saber en cuestión de leyes. Pero sí ha habido un cambio, no el cambio que nosotros queremos al 100%. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar contentos con nuestro presidente actual. Siempre hay algo que no nos va a parecer de él. Siempre va a haber algo que no queremos que él haga. Como por ejemplo, nuestro presidente pues hizo muchos cambios importantes. Uno de ellos, les vuelvo a repetir, pues ha sido el cambio del lugar del famoso aeropuerto. Iba a ser en Texcoco y lo mandó a Santa Lucía. Ahí sí no me pareció. ¿Por qué? Porque se supone que iba a ser un aeropuerto de primer mundo, en el cual iba a haber muchos empleos para todos, mucho empleo. Al contrario de Santa Lucía es más pequeño y por lo tanto, pues los empleos disminuyen. Pero sí debería de haber, pues como que visto ese pequeño inconveniente. Él se negó y punto. Por ejemplo, también otro cambio que ha hecho el tren que va a estar haciendo, ¿no? En el sureste, el Tren Maya. Siento que si no tienes un capital para ir y tú estar en dicho tren, pues realmente nadie va a poder disfrutarlo, solamente la gente que tiene dinero. Realmente no veo cuál vaya a ser la ayuda del Tren Maya. Es una zona turística. Se va a volver tan turístico, óiganlo bien, que solamente la gente de dinero, los extranjeros van a gozar de eso. ¿Por qué? Porque van a incrementar. Se va a ir incrementando cuando se den cuenta que solamente van a ir turistas, gente del extranjero que puede venir a gastar dólares o euros a México, porque si incrementa un dólar de allá o un euro de allá, pues realmente aquí en pesos mexicanos, pues sí vale mucho. Por eso yo estoy consciente de que el Tren Maya pues solamente va a pasar a ser una zona turística, va a ser una atracción turística para gente con una cantidad de dinero bastante estable. Ignoro cuánto vayan a salir los boletos actualmente, pero un boleto se me va a hacer bastante caro para ir. Pero bueno, les vuelvo a repetir, la democracia sí ha llegado
pero no se ha concluido. ¿Ok? Faltan garantías de legalidad, tolerancia y pluralidad. Bueno, muchachos, pues por lo tanto, lo único que les puedo comentar y les puedo decir, falta aún arreglar muchas cosas, denuncias en la educación, en lo institucional, falta mucho que reparar, falta mucho que decidir. Para llegar a ser un sistema político realmente consolidado, falta mucho. ¿Okay? Una cosa de ellos es la corrupción. Tendríamos que cambiar toda esa mentalidad tan mala que tenemos, del que tranza no avanza. Okay, tendríamos que hacer totalmente una transformación, y no solamente en nuestros líderes, no solamente en los tres poderes, tanto el ejecutivo, el judicial, no solamente en esos tres poderes, muchachos. ¿Sí? No solamente en los tres poderes, realmente ellos hagan el cambio lo tenemos que hacer todos. El cambio tenemos que pasar toda una transición para que realmente podamos hacer un cambio definitivo a esto. ¿Ok? Estados Unidos, pues sí, tiene una buena democracia, como se los vuelvo a repetir, 2 partidos políticos, más que suficiente, con esos tenemos. Nuestro problema aquí es tantos partidos políticos que tenemos, tantas coaliciones. ¿Y qué es lo que pasa? Al haber tantas coaliciones, pues vemos lo que hoy en día está pasando, se pelean por el poder. ¿Ok? Dos partidos políticos más que suficiente. ¿Para qué? Para que tú puedas controlar a un partido y al otro, nada más. ¿Cómo controlas a 10, a 15 partidos políticos? ¿Por qué das tanto dinero a tantos partidos políticos cuando nada más se le debe de dar a 2? ¿Ok? Con 2 es más que suficiente. Pero sí, volvamos a lo mismo. Por lo tanto, nos hace falta mucho todavía. ¿Sale? Es una pregunta que les voy a decir en la clase del sábado. Cada quien me va a dar una opinión referente a si ha llegado o no ha llegado a sus partidos políticos, su presidente, a concluir, y si no a concluir, al menos a darles esperanzas. ¿Okay? Cada quien es libre de decirlo, cada quien es libre de platicarlo. Vamos a entrar en ese pequeño debate para ver si realmente sus presidentes y sus dirigentes que ustedes eligieron han llegado. Pero ahorita vamos a hablar de nuestro presidente. ¿Ok? Bien, muchachos, pues con esto concluyo la clase de presidencialismo en México. Estaremos platicando en la clase del sábado y veremos cómo nos va. Vamos a entrar en un pequeño debate del presidencialismo. ¿Ok? Pues bueno, muchachos, muy bonito día, pásenla bien y nos vemos el día sábado.